Ya pusiste a grabar, ¿no, Lucas? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos, bienvenidas a la Mesa de Historia y Crítica 2. Como decía recién, en asistencia a la moderación va a estar Sofía Bonfilio y como apoyo técnico Lucas Catalano. Yo soy Lucía Carli y voy a estar acompañando desde la moderación. El orden de las presentaciones va a ser el siguiente. En primer lugar, con el trabajo que se titula Los pasajes de la cultura técnica arquitectónica, categorías para su abordaje desde las publicaciones periódicas, de la línea temática 2, Anabela Cislagui. En segundo lugar, yendo del taller al living, continuidades y rupturas en el lugar de trabajo en la vivienda contemporánea argentina, de Florencia Feroleto. Y en tercer lugar, las categorías como herramientas de reflexión en el proceso de proyecto, el valor de la lectura de proyecto desde su anclaje a la apertura a nuevos campos de saberes, de Ángel Gentiletti y Pablo Van Stick. Y en cuarto lugar, nombrar el blanco, estrategias de categorización y análisis de las arquitecturas en Antártida, de Lucía Reutemann, Lucila Salvo, María Nubiala, María Victoria Nubiala, María Violeta Nubiala, María Paz Fode, Guadalupe Taliabue, Melina Lotarinsky y Emilia Oslak. Así que bueno, si quiere, si está Anabela por ahí, vamos dando inicio. Sí, sí, buenos días. Buenos días. A ver, voy a Recuerden compartir. esto, las presentaciones deben ser de máximo 10 minutos. La idea es que duren entre 7 y 10. Yo les voy a avisar si ya están en el minuto 9 y luego, digamos, al final de todas las presentaciones tendremos un tiempo para comentarios y intercambios. ¿Están Disculpa, viendo Anabela, adelante. Sí, gracias. ¿Están viendo el Power? Hola, ¿me escuchan? Se ve tu pantalla, Power. ¿Perdón? Se ve tu pantalla, pero Ajá. se ve nuestro Meet, no el PowerPoint. Ahora sí. Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora se ve completo? Ahora sí. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, lo que me interesa presentarles en esta oportunidad es un trabajo que tiene una continuidad, tiene un proceso, tiene antecedentes en distintos proyectos de investigación, de extensión, también en trabajos de cátedra, y hoy se canaliza a través de una investigación doctoral que tiene como tema aproximarse a esta idea de la cultura técnica arquitectónica, y de allí la preocupación por las categorías y tratar de pensar en la propuesta que tenían las jornadas, retomando la idea en su relación con las publicaciones periódicas. Esta idea de cultura técnica tiene a lo largo del siglo, tiene toda una historia, pero adquiere determinadas potencias en la modernidad y un dominio particular en el siglo XX. Por el otro lado, devela un modo de hacer muy preciso hacia las circulaciones que se dan de estos temas en la década del 50 del siglo XX. Esta referencia de la cultura técnica tiene una marcada lectura desde la filosofía. Los distintos autores, Sloterdijk, el mismo Esquirol, Stiegel, o Quintanilla, pero también Tomás Maldonado, Nachi o el mismo Duce, son los que retoman estas ideas desde las humanidades. ¿Y por qué decimos desde las humanidades? Porque,
por un lado van a estar recuperadas desde el pensamiento de la filosofía, pero en la arquitectura van a ser retomados desde autores como Gideon, Banham, el mismo Frampton, con tectónica. Particularmente en la arquitectura se va a recuperar la idea de historia de la técnica y en vinculación con la estética de la tectónica. Y en los casos más próximos, los estudios que hace Fernández, Roberto Fernández, o Sarkis y el mismo Pando, Horacio Pando en la UBA. Decíamos que es desde las humanidades, porque hay una historiografía que construye Michan, que se forma como una referencia en esta línea, que divide aguas entre la herencia ingenieril y la herencia humanística. Y en la herencia humanística tiene toda una serie de trabajos, Michan, digo bien, retoma los trabajos, por un lado, de Ortega y Gasset, con sus meditaciones. Ortega y Gasset va a ser centro en esta idea de la cultura técnica. También va a trabajar los aportes de Mumford. Mumford es un estudioso de la técnica, todos sus trabajos, en particular está presentado el de Técnica y Civilización, pero tiene todo su desarrollo, tiene como centro a la técnica. La pregunta por la técnica de Heidegger también es retomada por Michan, y finalmente trabaja el aporte de Lull, dejando fuera, por eso lo del guión, dejando fuera a Simondon. Relecturas de Michan ubican a Simondon, junto con otros, pero en este contrapunto que hace con Ellul, en la línea de las humanísticas. Y Michan lo había dejado en el de las ingenierías. En particular, en este trabajo interesa esta idea de pasajes que nos proponen las categorías, como un modo de aproximación al tema que median, y las podríamos mediar en arquitectura a través de las publicaciones periódicas que se transforman en una plataforma de acceso a estos universos. Son acciones que accionan como pasajes hacia los problemas que tratan. Uno de los mayores desafíos que se me ha presentado respecto a este tema es circunscribir el alcance. El recorte ha sido muy difícil de hacer, tanto con las categorías como con las subcategorías. Y en estas aproximaciones, como venimos escuchando en las distintas presentaciones, sobre todo en la jornada de ayer, no buscan clausurar, no buscan cerrar, no buscan circunscribir, sino más bien abrir, hacer operativa esta dinámica para dimensionar el problema que nos presentan los distintos temas, vinculado a los autores. En este sentido, la presentación propone tres categorías, tres grandes categorías, que son la de objeto, la de dispositivo y la de aparato. Vamos a empezar con la de aparato técnico en esta presentación, pero también vengo trabajando las de sistema, producto, obra, objeto, artefacto está acá, aparato está acá, artefacto, mecanismo y máquina. Es un universo muy vasto que me viene dando buenos dolores de cabeza. En relación a lo de aparato técnico, es Deotte quien retoma la hipótesis benjaminiana, donde los aparatos modernos generan la sensibilidad común a su tiempo. Entonces, este aparato, además de técnico, es técnico en el sentido de que es estético. Posibilita el aparecer, el acontecer de un acontecimiento que configura el medio y permite hacer época. Roberto Fernández tiene un artículo que analiza el texto de Deotte, y en él propone
una captura habla de el aparato como una mediación que captura indicios de relaciones entre acciones e inscripciones, tanto de lo social práctico como de lo discursivo, lo cultural discursivo. Entonces, así el aparato es entendido como forma o modo de asociar la maraña de lo real en la organización de lo simbólico. En este sentido, Deot también se pregunta cuál es el instrumento de la cultura para ese mundo común. Y propone como aparatos, sobre todo aparatos de la modernidad, a la cámara oscura, al museo, a la fotografía, a la perspectiva, al cine, al pasaje urbano. De estos aparatos deotianos podríamos retomar como caso el del museo que funciona como una máquina que aparatiza la selección mediante la colección. El museo así es capaz de extinguir la vitalidad de lo que captura en ruinas. También propone el aparato como una categoría que permitiría, desde argumentos tendientes a la totalización de lo fragmentario, modos de aprender, y ese aprender con H de tomar, los fenómenos diversos. Entonces, en el ejercicio que estamos tratando de hacer, o que en realidad estoy tratando de hacer, tratamos en plural porque es en propuesta con los directores del trabajo de tesis, es pensar este aparato técnico en plano arquitectónico. Fernández, en ese artículo que les decía antes, donde revisa el texto de Deot, piensa que puede ser el proyecto un aparato a nivel disciplinar. En esta propuesta, la divulgación y la comunicación de la disciplina está pensada como ese aparato. Podemos pensar así que el modo en que se comunica y divulga la disciplina establece un universo de interpretaciones donde las representaciones y las prácticas hacen a ese hacer cultural. Pensemos en congresos, jornadas, muestras, pero también en recorridos turísticos, en programas académicos. ¿Cómo se conforma ese canon discursivo que se divulga y a través del cual se divulga y se comunica la disciplina? Dentro de este gran universo, las publicaciones periódicas, en primer lugar las publicaciones, los libros, las web y las periódicas particularmente son las que juegan en nuestro interés. Entonces, comunicación y divulgación serían una forma de totalizar esos fragmentos desde la disciplina como modos de aprender, de nuevo con H, pero también de hacer los fenómenos diversos. ¿Por qué de hacer? Porque la técnica estaría entendida como ese modo de hacer. Decíamos que la segunda categoría que estamos tratando de trabajar es dispositivo. Agamben propone, a partir de Foucault, y en Foucault vinculado a su relación con Hippolyte, una idea muy particular de dispositivo que es tanto red, vínculo, como respuesta a una urgencia. Tiene como un juego de relaciones. Su naturaleza, va a decir Foucault, es fundamentalmente estratégica y se trata con cierta manipulación. Un dispositivo es un conjunto de estrategias, esto es cita de Foucault, de relaciones de fuerza que condicionan cierto... Adela, disculpa que te interrumpa. Quería avisarte que ya vas 10 minutos de exposición. ¿Ya voy 10? Para que vayas cerrando. Bien, ya cerro. Ay. Perdón, pensé que estaba en control. Entonces, este dispositivo técnico hace estas veces de juego de recorte con poder. El marco del aparato contiene al dispositivo. El dispositivo técnico, entonces, si era la divulgación y la comunicación, el aparato, el dispositivo van a ser las publicaciones periódicas. Voy a
a enfatizar. Y dentro de las publicaciones periódicas hemos recortado en las Little Magazine como ese ejercicio de poder que permiten, esa relación con la idea, campos de batalla que se llaman. Y el objeto técnico lo venimos estudiando a partir de la idea de Simondon. Va a ser Simondon quien recorte a lo que conlleva este símbolo y este soporte en la relación, es un soporte de símbolo y relación. Ese objeto técnico van a pasar a ser los temas y lo que contienen esas páginas dentro de las revistas. Los recortes al interior de cuestiones como las Little Magazine, la publicidad estudiada como objeto técnico o el texto gráfico. En la imagen ustedes pueden ver, ahí en mínimo, un corte, es una especificidad de objeto técnico muy propio de la arquitectura. Entonces, entendemos, para cerrar, que tanto el aparato, el dispositivo, como el objeto en su dimensión técnica, para este recorte disciplinar en las publicaciones periódicas, nos pueden permitir un puente, un vínculo para entender la cultura técnica en arquitectura. Muchas gracias, perdón porque me pasé. Gracias. Hola, ¿qué tal, Florencia? No sé si arranco así de una o no, Lucía. No está Lucía, ¿no? Hola, Florencia. Sí, Lucía debe estar teniendo problemas de red. Bueno, sí, hola. compartan. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, bárbaro. Estoy efectivamente con problemas de conexión. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de recién. Lamento no haber podido escucharla fluidamente, pero bueno, entiendo que ustedes sí han podido disfrutar de eso. Así que, bueno, pasamos a la segunda presentación, cuando quieran. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos. Soy Florencia Peroleto, ahí voy a ver si se ve la presentación. Disculpa, Florencia, no se ve la presentación, ahora sí. Sí, por eso, ahí. Bueno, con lo que vengo elaborando, el título es El lugar de trabajo en la vivienda argentina, en el marco de una maestría que estoy haciendo ahora de Historia y Crítica. El título como más grande es Siendo el taller al living, continuidades y rupturas en el lugar de trabajo en la vivienda contemporánea argentina. La fecha del 18/45 todavía es bastante arbitraria porque en realidad la elegí porque soy docente de Introducción a la Cultura Contemporánea y me pareció como lo más pertinente para llevarlo a la educación, pero repito, es arbitraria, no tengo como, más que es un periodo entre guerras, no tengo ninguna otra lógica de recorte de momento. Un poco lo que quiero rescatar, como qué categorías quiero ordenar, son las del trabajo, o sea, bajo qué categorías ordena el trabajo en la historiografía de la arquitectura, que me parece que está bastante olvidada o sesgada bajo determinada línea de pensamiento, y eso es lo que les voy a contar un poco hoy. Así que voy a hablar de estas arquitecturas invisibilizadas, o que son historias no contadas dentro de la historiografía canónica, quiero decir, de todo eso que consumimos en el ámbito académico, como decía recién Anabela, como dentro de las publicaciones. Y entonces, acá es donde me planteo los criterios de diseño para hablar de cuestiones que pueden ser independientes de dilemas visuales y que son significativos respecto a una determinada arquitectura. ¿Qué ideas se tienen de cómo deben ser las cosas? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que no? La historiografía basada en criterios estilísticos, la historiografía basada en elementos visuales y no por criterios de diseño, y qué pasa cuando los criterios se vuelven elementos visuales. Lo que yo vengo acá como poner en cuestión es el trabajo acelerado como una vía de integración social y cómo eso terminó ocultando otros tipos de trabajo. Así que lo que primero quiero hacer es como caracterizar y definir el término de lugar de trabajo, proponiendo una revalorización e incorporación en los diversos imaginarios en torno a dichos espacios en la historiografía arquitectónica, poder interpretar la incorporación de lugares de trabajo a la vivienda argentina
y de la vivienda en lugares de trabajo como un hecho fundamentalmente político y económico, y poner en evidencia de los conflictos que comienzan a aparecer. Visibilizar la vivienda y el lugar de trabajo dentro de la estratificación social argentina y de las lógicas del mercado, y poner en evidencia qué viviendas con espacios para el trabajo y actividades complementarias tienen difusión y cuáles no, y entender desde qué categorías se argumenta, comprendiendo que son las publicaciones quienes perpetúan la caracterización de los espacios y tipologías. Para definir qué es el trabajo, como para empezar por algo, utilizo el término de Graciela Queirolo, en donde dice que el trabajo es una actividad distintiva de las modernas sociedades industriales que comprende un sinfín de tareas con saberes, tiempos y lugares específicos que hacen muy compleja su definición. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿son las actividades salariadas? ¿Es la producción de bienes materiales retribuidos con una compensación monetaria? Hay una división del trabajo que debe incorporar una división productiva y una reproductiva. En cuanto a la vivienda y el lugar de trabajo, la industrialización separó el lugar de vivienda y el lugar de trabajo, y fue un proceso que trajo infelices consecuencias para las clases trabajadoras, ya que por un lado despojó a los productores de los medios de producción, que son las herramientas para elaboración de mercancías que estaban en la fábrica y eran de propiedad del capitalista, y ya no en los hogares o las casas. Los procesos de construcción del sentido, en donde la organización social prioriza el trabajo productivo por sobre lo reproductivo, que ahora más adelante lo voy a explicar, son posibles gracias a la separación del espacio de vivienda del espacio de producción, que esto no venía siendo así como desde los comienzos de la historia, y el estudio de la separación entre hogar y trabajo selecciona y organiza la información de tal modo que ésta logra cierto efecto, el de subrayar con tanto énfasis las diferencias funcionales y biológicas entre mujeres y hombres, que se termina por legitimar o institucionalizar esas diferencias como base de la organización social. Entonces, por un lado tenemos las tareas remuneradas o productivas, y por otro lado las tareas no remuneradas o reproductivas. Por supuesto que las remuneradas son las asalariadas, que involucran el trabajo en la industria con mano de obra, y es una actividad laboral con vía de integración social, como había dicho antes, de las clases trabajadoras, y en el no asalariado quedan las tareas domésticas, o las de trabajo doméstico y cuidado, que como quitan el acceso de mujeres a las actividades asalariadas, constituyen una estrategia de autonomía material frente al matrimonio, y la división sexual del trabajo promueve la precarización laboral, entendiendo como que son las mujeres las que realizan este tipo de tareas. Para resumir esto, voy a leerles esta cita: pese a que estas actividades son indispensables para el sostenimiento de la vida de todas las personas, han sido históricamente invisibilizadas y valorizadas como resultado de la división sexual del trabajo, que ubicó a los varones en la esfera productiva y pública, y a las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y no binarias, y otras identidades de género y orientaciones, en la órbita de lo reproductivo y lo doméstico. Entonces las preguntas que me hago es cómo deben ser las cosas, digo, qué es lo correcto y qué es lo no correcto, si la vivienda moderna es una invención de los arquitectos modernos, los modos de vida, qué problemas técnicos traen, qué problemas políticos y qué problemas laborales esconden de fondo, y cómo las condiciones de la habitación de la población le dan más importancia a las que vienen siendo las ideas tradicionales de la vivienda que las arquitecturas populares en Argentina. Lo que voy a mostrar ahora es un recorte que hice de revistas de arquitectura. Si bien yo comienzo en el 18, empiezo a mostrar un poco antes como para elaborar un colchoncito de donde se viene generando todo lo que yo después voy a analizar, y lo que hice fue, de nuevo, relevar revistas de arquitectura de 1900 a 1945 y archivos fotográficos. Entonces, por ejemplo, en 1900, claramente, acá sí se llama el trabajo doméstico, y se puede ver que hay una mujer llevándolos a cabo, por supuesto no remunerado. En 1902, esta imagen es de un conventillo, donde se puede ver acá un zapatero trabajando en el patio, de nuevo, y no consideramos como estos como lugares de trabajo o los ninguneamos. En 1907, acá la arquitectura moderna se muestra como nada que ver con lo que se vive en algunos sectores del país. Y acá lo que me interesa destacar es cómo la publicidad, a partir de algunas que voy a mostrar ahora, definen de nuevo qué tareas son de mujeres y cuáles de varones, y qué tareas son valorizadas como tareas, entiendo las de trabajo y cuáles no. Entonces, para planchar una mujer, en el tema del concurso de casas baratas, de nuevo, no sé, si bien hay una cocina, no se sobreentiende que puede existir un lugar de trabajo, como por ejemplo, esta persona que es un zapatero, por un ejemplo mínimo. Lo mismo acá.
Acá ya en 1920 empiezan a aparecer como las casas tradicionales, en donde lo mismo, si bien en la diferencia entre las casas populares y las tradicionales hay gente llevando labores ahí, no se las considera dentro del programa. Esta la traigo a cuestión porque es una ficha que figuraba en el Instituto de Maternidad, y digo, me gusta como este detalle de la máquina de coser en un living y la madre amamantando. De nuevo, no hay un lugar de trabajo para esa máquina de coser, simplemente aparece en un living. Acá de nuevo traigo como en cuestión de lo que aparece en las revistas de arquitectura, donde no se vuelve a considerar los lugares de trabajo. Sí aparece una oficina, que es lo único que se entiende como lugar de trabajo en ese momento, pero no la cocina o el jardín, por ejemplo. Acá lo mismo, el baño como situación de la mujer y el trabajo afuera industrial de una cocina, un hombre. Esto lo traigo como el ejemplo de espacio de trabajo que muestran en las revistas, que de nuevo vuelve a dictado el que veníamos viendo. Lo mismo pasa acá con los proyectos de las casas a través de los tiempos, no se considera el lugar de trabajo, si bien esto viene como desarrollando el primitivo, el colonial. Y después de las guerras no aparece el lugar de trabajo, y vemos que en 1900 ya se consideraba, pero en las revistas de arquitectura no. Acá lo mismo, como en la propaganda aparece una mujer y una niña mujer haciendo las tareas domésticas. Lo mismo acá, como el refrigerador de la mujer. La idea de lo interesante para el hogar moderno, como en los artefactos que se utilizan. De nuevo acá, como la mujer en la casa, pero en la misma revista hay una publicidad de oficinas en donde son todos hombres trabajando. Disculpa, Florencia, ya 9 minutos. Bueno, le meto, gracias. Esta la pongo en cuestión porque es de la habitación popular de la publicación, en donde sí mencionan como trabajos de jardinería, pero son exentos de lo que sería la vivienda cotidiana. Acá pongo en 1936 una foto en donde se ve que las mujeres trabajan. Lo mismo acá, el tema de las mujeres. Esta me parece muy importante porque es como un interior pre y post a la ley 9.777, en donde en el conventillo se muestran mujeres trabajando, y la idea de lo que el Estado considera como una casa higiénica o correcta para vivir es esta, donde no se vuelve a considerar el espacio de trabajo como tal. Paso rápido porque estoy fuera de tiempo y son imágenes atrás del tiempo mostrando lo mismo. Y un poco para concluir, bueno, acá terminó mostrando obviamente que la tarea de la dignificación del trabajo, el único que aparece es el hombre, no se considera ninguna más, y un poco lo que vengo a traer en cuestión es como la producción artesanal versus la fabril, y cómo cubrir el vacío que hay en el lugar del trabajo, como para rastrear las líneas de pensamiento que hay dentro de la arquitectura, en la vivienda detrás de esto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Florencia. Quiere ahora seguir la tercera ponencia. Debe ser la nuestra, ¿no? Gentiletti Bancic. Creo yo. Sí, es esa. Las categorías como herramienta. Bueno, la ponencia fue enviada. Si ustedes la pueden pasar desde allá al Power que enviamos, porque yo no lo tengo, lo preparó Lucas, Pablo. ¿lo tenés para poder pasarlo? Debe estar conectado. Si no te lo cuento así en palabras. A ver, ahí lo busco. Si no te lo cuento en palabras, no tengo ningún problema. El que dice Gentiletti, categorías, presentación. Sí. Ah, bueno, ahí va. Les cuento así rápidamente. Nosotros básicamente nos enfocamos al proyecto, digamos, al hacer del proyecto, y la reflexión fue un poco a partir de los interrogantes que planteaban la convocatoria al Congreso, cómo podía funcionar la categoría, vinculaba al enunciado, con el concepto, lo trabajamos desde ahí. En realidad recordé de mis lecturas de hace mucho tiempo un libro de Deleuze que se llama Foucault, que lo escribe cuando muere Foucault precisamente, que él lo pone como filósofo, porque hasta ese momento, en el 84, no pertenecía Foucault a la filosofía. Escribe un libro que se llama Foucault, Deleuze, y ahí lo que le valora es cómo el enunciado en Foucault funciona como una categoría. Para lo cual él identifica
en el funcionamiento del enunciado algunos espacios. Uno, que el enunciado debe funcionar dentro de una disciplina, que le llama el anclaje disciplinar. Otro espacio del enunciado que Deleuze toma en Foucault es que el enunciado, al formularse, ya lleva su propia variabilidad, o sea, sus propios límites en el enunciado que produce Foucault. Después, otra categoría, otro espacio de funcionamiento que él identifica en el enunciado en Foucault, es que el enunciado es producto de el sujeto, el concepto y el objeto. O sea, el concepto es lo que es la tensión entre el sujeto y el objeto. Ahí tienen el librito, que es un librito muy chiquitito, pero muy lindo, que él saca cuando muere Foucault. Nosotros también tomamos acá, para desarrollar el trabajo, un texto de Peter Eisenman, que se llama 10 edificios canónicos, donde él, en el Palacio de Congreso de Estrasburgo de Le Corbusier, dice lo siguiente, que el Palacio de Congreso de Estrasburgo, Le Corbusier lo que hace directamente es invertir los 5 puntos. Los 5 puntos que habían sido formulados en 1920, en 1960, para este proyecto los invierte. Está sumamente bien probado, porque Eisenman no le voy a contar demasiado, porque es un tipo absolutamente riguroso, la inversión que hace de cada uno de estos 5 puntos de Le Corbusier. Y era central en este trabajo cómo funcionaba el concepto, para lo cual tomamos un texto de Wittgenstein que se llama Investigaciones Filosóficas, donde Wittgenstein dice que el concepto en realidad no está fuera de lo que hacemos, fuera de nuestras investigaciones, fuera de lo que nos interesa, fuera de nuestra vida. Y que la formulación del concepto en realidad es un sujeto también trabajando, elaborando, y que da vuelta hasta que el concepto de alguna manera se concreta, se dice, se pone en palabras. Y ahí, cuando pone en palabras, pertenece a todo lo que sería la filosofía del lenguaje que él arma. Acá lo que es interesante, yo no sé si el Power se puede avanzar, tomamos como elaboración, ahí está la elaboración del concepto de los 5 puntos de Le Corbusier, que funciona como un concepto. Ahí Le Corbusier hasta ese momento tenía las casas blancas. Todas las conocemos, son las 4 casas que había elaborado. Para elaborar los 5 puntos, hace una reflexión, en nuestra disciplina es gráfica y en palabras, sobre esas casas, y a partir de esas casas elabora los 5 puntos. Una vez que funcionan como conceptos, le permite pasar de lo que son las casas a pasar al edificio. Como conceptos funcionan como categoría proyectual. Y creo que el ejemplo más claro de siempre de todo esto es el primer trabajo que hace en Rusia, que es el Centrosoy. O sea, están los 5 puntos extractados y puestos en escala de un edificio, ya como conceptos. Bueno, en el texto de Eisenman, lo que se trabaja es que la posición que él toma de inversión de los 5 puntos, hay una parte que él dice que la Koolhaas, y ahí tienen el trabajo de Koolhaas en la biblioteca, retoma esta elaboración que hace, esta reelaboración de los 5 puntos que toma Le Corbusier en el Palacio de Estrasburgo y lo aplica al proyecto de la biblioteca. Muy consciente Koolhaas de lo que está haciendo, que está reformulando a partir de lo que se elaboró de los 5 puntos de Le Corbusier, esta reelaboración que hace el propio Le Corbusier, la toma Koolhaas y la lleva a la biblioteca, que yo creo que debe estar el proyecto de, si avanza el Power, se ve las operaciones proyectuales. Ahí están. Ahí está. Lo que dice Eisenman es que las tensiones ya para Le Corbusier empiezan a importar el registro de la tensión. Él toma una categoría de Deleuze, que es la diferencia entre figura y figuración, y toma, bueno, las pinturas de Francis Bacon, donde las figuras no son figuras, sino que son tensiones. Y ahí está cómo toda lo que es tensión de movimiento, en principio, en el proyecto de Le Corbusier, queda registrado en todo el espacio, cosa que en la biblioteca de Koolhaas
también es la misma operación de proyecto que ya funciona como categoría que se reformula, que Koolhaas reformula a partir de esta reelaboración que hizo Le Corbusier. Yo no sé si el Power avanza en algo más. Nada, bueno, es como la propia categoría se puede llevar adelante, que son los arquitectos los que la llevan adelante, que se prueba o se reelabora directamente en el proyecto, o sea, que es siempre trabajo dentro de la disciplina y siempre en una formulación en relación a categorías que se han formulado que se pueden volver a reelaborar. Siempre en función del proyecto, o sea, es el proyecto donde se reelabora o se marca una categoría. Eso es todo el trabajo que nosotros habíamos armado. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Bien, pueden dejar de compartir y pueden compartir el último grupo. Dale, ahí comparto. Avísenme si ahí se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Nosotras somos Lucía Reutemann, Guadalupe Tagliabue y Melina Lotarinsky, en representación del equipo de investigación 6044 Sur, dirigido por Violeta y Victoria Nubiala y radicado en el Ceibal dentro de esta facultad. La ponencia que presentamos se titula Nombrar el blanco, estrategias de categorización y análisis de las arquitecturas en Antártida. El equipo de 6044 Sur pone el foco en las arquitecturas de la Antártida a partir de pensar que este continente ha sido presentado durante siglos como un territorio inhóspito, blanco e inalterado, y ha sido observado fundamentalmente desde disciplinas políticas, científicas o naturales, dejando siempre por fuera la ocupación antrópica y con ella sus arquitecturas y sus modos de habitar. Entonces, a partir de esto, centrando la atención en qué categorías son las que nos permiten observar el extenso universo de arquitecturas en Antártida, ensayamos en este trabajo una matriz posible de agrupamiento. Y la categoría nos interesa como elemento de mediación. ¿No se ve el PowerPoint? Sí, se ve el PowerPoint. Se ve problemas de conexión a la vela. Okay. Entonces, la categoría nos sirve como elemento de mediación entre los conceptos y las cosas, vinculando de algún modo la experiencia de lo singular con la abstracción de lo general. Entonces, a partir de esto propusimos armar un cruce de categorías para pensar, por un lado, qué forma particular adoptan las categorías arquitectónicas al aplicarse a este territorio singular, y por otro lado, qué forma adoptan las categorías antárticas, es decir, que surgen de la historia construida sobre Antártida al atravesarse por la arquitectura. Esta ponencia se agrupa en 3 ejes, que son espacio, tiempo y prácticas, para observar desde las lógicas arquitectónicas cómo son los diálogos con el paisaje, con las periodicidades y con la cotidianidad de estos espacios. Y hacia el interior de estos 3 ejes proponemos el cruce con una serie de ideas que surgen de la historia antártica durante el siglo XX y XXI. Identificamos un primer momento, a principios del siglo pasado, que está marcado por las expediciones de la llamada era heroica, donde los reclamos territoriales que se inician en este periodo han construido sobre todo a la idea de soberanía como una categoría fundamental para entender la Antártida. Detectamos después un segundo momento con la firma, sobre todo del Tratado Antártico, que es un acuerdo que a mitad del siglo XX desplaza discursivamente esa idea de Antártida como espacio de disputa hacia la Antártida como territorio para la exploración científica, y a finales del siglo XX, con la firma del Protocolo de Madrid, identificamos un tercer momento marcado por una preocupación por la huella humana, donde la idea de preservación del ambiente natural vuelve a redefinir el territorio antártico como intocable, blanco, prístino, y donde las huellas del ser humano deben ser apenas perceptibles. Entonces, en este trabajo, las lógicas de soberanía, exploración científica y preservación del ambiente natural que emergen de la historia antártica se entrelazan con una serie de categorías arquitectónicas agrupadas en torno a las ideas de espacio, tiempo y prácticas. En relación entonces al eje espacio, proponemos 2 categorías de análisis, implantación y morfología. Ya en cuanto a las implantaciones, las condiciones climáticas de Antártida devienen un soporte territorial completamente cambiante. Tal es así que durante el invierno se anexan placas de hielo a las costas, aumentando notablemente la superficie del continente. Esto se traduce en un vínculo dinámico entre las arquitecturas y el paisaje, donde la extensión de los bordes costeros posibilita otros tránsitos peatonales, altera las escalas de lo construido y hasta en algunos casos vuelve sectores habitables inhabitables. Desde la relación interior-exterior, si bien los climas extremos del continente dieron con arquitecturas en donde primaba la interioridad del edificio único y la compacidad, la sensación prolongada de encierro
ha llevado a configuraciones dispersas, generando calles exteriores que se asimilan a las lógicas urbanas tradicionales. Sin embargo, desde la firma del Protocolo de Madrid hacia la contemporaneidad, muchas de las implantaciones arquitectónicas retornan nuevamente a la compacidad. Desde una perspectiva geopolítica, podemos vincular los modos de implantación de las bases con las intenciones soberanas en el territorio. Como el continente antártico permite acercar naciones que en el resto del planeta se hallan geográficamente muy distanciadas, se revelan estrategias de pisada, localización, proximidad y agrupamiento de las arquitecturas ligadas al contexto geopolítico mundial y a los diálogos entre naciones. Al mismo tiempo, las implantaciones dispersas y expansivas de gran pisada posteriores a la era heroica pueden ser interpretadas también como un anclaje colonizante en el territorio. De esta manera, frente a la indeterminación tanto de los bordes paisajísticos como ante la falta de fronteras políticas, los emplazamientos de las arquitecturas trazan límites concisos donde rigen las propias prácticas de los estados-nación que las instalan. En definitiva, son las propias arquitecturas las que funcionan empírica y discursivamente como bordes en el ambiente natural y como las verdaderas fronteras políticas. Si revisamos el espacio arquitectónico en Antártida desde la morfología, encontramos que hacia la mitad del siglo XX, un contexto donde la hegemonía estaba supeditada a la exploración científica, se desarrollaron una serie de ensayos arquitectónicos objetuales que por sus características morfológicas y su tecnología permitieron ser transportados, agrupados y asentados temporalmente, según los requerimientos e infraestructura de cada investigación. De la misma forma, se han explorado diversas innovaciones técnico-constructivas y materiales que permitieron asentar arquitecturas en el entorno natural antártico, contribuyendo a la permanencia de las naciones en el continente. Por otro lado, lo morfológico también nos permite observar cómo se recuperan ciertas herencias culturales como resoluciones tecnológicas desarrolladas por el país que las instala, generando un diálogo simbólico entre las naciones y sus arquitecturas. Por su parte, el Protocolo de Madrid tuvo consecuencias en el aspecto formal de las arquitecturas contemporáneas. Desde lo estético, la horizontalidad y la suspensión generan una arquitectura etérea que reduce el impacto visual sobre el continente. Desde lo funcional, estas arquitecturas compactas se conciben como artefactos autosuficientes que minimizan el impacto ambiental. Dentro del eje del tiempo, consideramos dos categorías que son la función y la conservación. Desde la función, observamos la vida útil de estas espacialidades. Las lógicas de periodicidad antártida nos permiten diferenciar entre arquitecturas que tienen temporalidades cíclicas, que están vinculadas a los tiempos de las actividades científicas y a los ciclos estacionales, y por otro lado, ciertas arquitecturas de temporalidades continuas, donde la permanencia asienta los reclamos soberanos del territorio. En cambio, desde la categoría de conservación, observamos cómo el abandono de las bases construidas genera otro tipo de diálogos entre la arquitectura y el tiempo. La restauración de las arquitecturas de la era heroica y incluso la reconstrucción de réplicas de sus espacios fuera del continente intentan conservar intactos los mitos de origen de la ocupación antártica, anulando el pase del tiempo. Otras bases abandonadas, por el contrario, han quedado enterradas bajo el hielo y la permanencia de sus restos materiales, como un proceso de reunificación de estas arquitecturas, ha servido como ensayo material, siendo un insumo fundamental para el diseño de nuevas bases. Sin embargo, el Protocolo de Madrid reglamentó el retiro de los elementos que ya no son útiles en el continente, y esto se tradujo en el desmontaje de ciertas arquitecturas, borrando las huellas de ocupación antrópica en el territorio y volviendo a la arquitectura, en definitiva, una experiencia efímera. Estos diversos diálogos con la temporalidad trazan un límite impreciso entre el desecho, la arquitectura y el patrimonio. Otra de las categorías que presentamos es prácticas, que más allá, hablando un poco de la dimensión espacial y el tiempo, más allá de esto nos interesa también abordar cómo han sido habitados estos espacios. Como había dicho Lu al principio, intentar desplazar la idea del territorio antártico como inhóspito y despoblado para redefinirlo desde lo cotidiano, las rutinas sociales o las prácticas corporales. La experiencia cotidiana entre sujetos, en definitiva, redefine las espacialidades que la arquitectura demarca. El Tratado Antártico hizo que los programas científicos crezcan y eso aumentó la presencia humana en el territorio y por tanto también las arquitecturas. A su vez, la incorporación de nuevas naciones como partes consultivas exige, entre otras cosas, la construcción de una base antártica, siendo así la arquitectura una forma de legitimar a través en el continente, como lo muestra la imagen de la... Sí, está bien. A raíz del trabajo de entrevista que estamos realizando desde el Archivo Sur, que contaremos más adelante, se recompilan permanentemente relatos personales que dejan entrever aquellas particularidades que tienen las convivencias en las actividades. Se genera así cierta indeterminación espacial entre sujetos que borra los límites entre el espacio propio y lo ajeno. Frente a un exterior descampado y desértico,
como es la Antártida, la convivencia e interacción se vuelven indispensables. En este sentido, podemos pensar la arquitectura como una minimización de lo íntimo y una maximización de lo colectivo. Otra subcategoría en las prácticas es la relación entre sujeto-objeto. La particularidad del continente que no tiene población nativa invita a pensar qué cosas se trasladan hacia estos territorios para acompañar la presencia humana. En las primeras actividades foqueras y loberas utilizaban objetos chicos y versátiles realizado con los recursos locales. Sin embargo, en las expediciones de la era heroica, en cambio, se empezaron a trasladar un montón de cosas como instrumentos musicales, fotografías, generando así como una especie de relación con los objetos y pensados como objetos colonizantes. Que es un poco lo que muestran estas imágenes, que frente también lo de reunificación que mostramos anteriormente, arman como todo el archivo arqueológico del territorio. Sin embargo, con el Protocolo de Madrid se modificó el modo que los sujetos y las cosas interactúan en la Antártida, reutilizando ciertos elementos. Podemos pensar que esos objetos son los que transforman los espacios y así como la arquitectura antártica es pensada como neutral y temporaria para espacios científicos, estos objetos son los que lo transforman en rincones singulares, propios, íntimos, y tienen una relación mucho más afectiva con la persona que los habita. La posibilidad de los objetos de modificar el espacio donde se insertan resulta un aspecto interesante para comprender las arquitecturas antárticas desde sus prácticas cotidianas. En bases donde la convivencia, en relación a la convivencia entre sujeto-sujeto y sujeto-objeto, es primordial que los espacios íntimos que escasean y los objetos versátiles generan arquitecturas versátiles. Y acá ya para cerrar, desde el Archivo Sur, el equipo 6044, que es el equipo presentado anteriormente, estamos desarrollando el primer archivo virtual de arquitectura y hábitat en la Antártida, con la intención de reconstruir y difundir el universo de arquitecturas y modos de habitar que hay en el territorio. Pensar qué lugar ocupan las categorías en la construcción de relatos históricos nos permite construir una matriz de análisis posible para el archivo, y el cruce de categorías presentado recién nos habilita también a pensar nuevos relatos sobre la Antártida desde categorías arquitectónicas, y a su vez estas categorías arquitectónicas de la Antártida pensarlas en los relatos de historia de la arquitectura hasta ahora construidos de la experiencia antártida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, concluyendo entonces esta presentación, terminamos todo lo que es el espacio y el tiempo de presentaciones y exposiciones y pasamos a abrir un espacio donde podemos debatir y hacerse preguntas entre ustedes. No sé si alguien quiere comenzar, tiene una pregunta. Curioso lo de la Antártida, ¿por qué les interesa tanto? ¿Son de por ahí? Es en realidad, buenas, ¿qué tal? Es un equipo de investigación que tiene como un nacimiento, ahí están Victoria y Violeta, que están conectadas, ahora por ahí ellos los cuentan. Victoria viene trabajando con la Antártida desde la antropología y la arqueología hace varios años ya, y varios viajes encima, y... mira qué lindo. ¿Les gusta? Muchas anécdotas interesantes. Y un poco, bueno, ella da clases en arquitectura en la facultad, y el cruce con la arquitectura y con todo este equipo que somos más del campo de la arquitectura, bueno, devino algo súper interesante de empezar a encontrar cómo son esas arquitecturas y qué podemos pensar sobre las arquitecturas antárticas, y también, de algún modo, entender que existe un vacío en la historiografía en este momento de la arquitectura, donde la Antártida no aparece como territorio posible, digamos, para ser pensado. Sí, sí. Sí, es bien lunar, que se ha visto con Mr. Fuller, bien lunar, ¿no? Bien asentamiento de algo que aterriza. Aporto, posiblemente ya entraron en contacto. En este momento no tengo la cabeza en otro lado y no tengo el nombre, pero hay una investigadora en Brasil
que trabaja la Antártida. No sé si ustedes ya yo llegué a ella a través de técnica, porque en su primer tesis trabajó desierto, que le llevó cerca de 6 años hacer desierto. Y le llevó 4 meses su segundo doctorado. ¿Por qué? Porque trasladó el paquete de desierto a Antártida. Esto lo cuenta ella. Y ella hace ese trabajo en línea técnica. Si les interesa, en cuanto recuerde el nombre, se los comparto por si no tienen, es probable que yo esté repitiendo algo que ya lo manejan, pero me vino a la memoria ese trabajo. No, buenísimo, sí. No, iba a agradecer nada más el dato y que sirve, siempre sirve. Yo iba a decir, perdón que te interrumpí, que no tengo una pregunta, sino que hace varios años en unas jornadas también compartí, no sé si con Violeta o con Victoria, pero con alguna, y es como hermoso ver el avance que tuvieron desde hace un tiempo a esta parte, es como felicitaciones. Ay, gracias, Flor, gracias. ¿Cómo estás, de paso? Saludarte. Sí, bueno, hace ya varios años, como decían las chicas, que venimos trabajando en este cruce entre la arquitectura y la Antártida, y hoy ya después de, o sea, Victoria, que es quien que comentaba recién Lucía, ya hace 15 años que hace expedición en Antártida, y bueno, ya hace como 4 o 5 que arrancamos este proyecto de cruzar la arquitectura y la Antártida. Y lo cierto es que nosotras, además de venir del campo de la arquitectura, específicamente todas las que estamos acá, estamos vinculadas a la historia de la arquitectura, donde damos clases en la FADU. Y curiosamente, una de las cosas, y un poco a la pregunta que hacía Ángel de por qué el interés en la Antártida, más allá de esta vinculación directa que tenía Victoria por su trabajo, era que veníamos estudiando los grandes historiadores e historiadoras de la arquitectura y no había una sola referencia en ninguno de los textos, hoy se nombraron un montón, ¿no? Benévolo, Gideon, al continente antártico. Y lo interesante era ver que como un continente entero estaba invisible en los relatos históricos antárticos. Y ese fue ese gran vacío, fue nuestro punto de partida para decir, ¿por qué si hace 200 años que hay ocupación antrópica en Antártida, no hay referencia en ningún texto, en ninguna cosa, en ningún lado? Nos dedicamos a revisar uno a uno para ver si aparecían y no aparecían. Bueno, y así surgió un poco el proyecto, que hoy se transforma en el Archivo Sur, que estamos próximos a lanzar, donde vamos a recopilar justamente todas las producciones que se hicieron y se proyectaron a lo largo de estos 200 años en la Antártida, que tiene un acervo arquitectónico impresionante, no solo en términos de cantidad, sino de calidad arquitectónica, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Así que gracias, Flor, por tu comentario. También en la presentación, aprovechando que Florencia comentó, se relaciona un montón con lo que presentaste vos, sobre todo en aquella parte en la convivencia de objetos, justo es lo que hablaba yo, pero es realmente, no hay espacios de trabajo, todo sucede a la vez, hay que encontrárselas, no hay, así como ni siquiera está presentado en la historia de la arquitectura estas modos de habitar, tampoco en gran parte pasado no estuvo ni pensado cómo era ese modo. Entonces, de ahora en más, el cómo proyectar aquellos espacios implica también en pensar cómo serán aquellos espacios de trabajo, de ocio y de creación, o sea, creación no tanto de exploración, sino como otro tipo de exploración. Sí, en mi caso, como mi problema particular es por lo menos empezar a llamarlos como tal, ¿no? Como lugares de trabajo o espacios de trabajo, que hasta ahora lo mismo que ustedes, como no los llaman así en ningún lado, así que sí estoy de acuerdo en que ahí hay un linkeo. Anabela,
creo que tu micrófono está haciendo interferencia. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para hacerle a otro expositor. Yo me quedo con las ideas que fueron trabajando y voy a recuperar creo que la mayoría vamos a hacer lo mismo, recuperar desde los escritos, ¿sí? Fueron muy densas todas las presentaciones, entonces también creo que viene por ahí la ausencia de preguntas directas, por lo menos en mi caso. Bueno, perfecto. Lucía parece que debe seguir con problemas de red. Yo quería agradecerles por compartir en este espacio sus trabajos y sus investigaciones, que sabemos que vienen y que llevan mucho trabajo, y que la verdad que estuvieron muy buenas, muy interesantes todas. Y bueno, quería agradecerles por eso. Se generó un muy lindo encuentro. Hola, sí, estoy aquí, pero solo pude escuchar, digamos, la ronda de intercambios al final. Gracias, Sofía, por tomar la posta con la moderación durante las presentaciones. Nada, también sumarme al agradecimiento a todos los expositores y en particular, bueno, no pude escuchar las presentaciones, digamos, íntegramente, pero sí ver los trabajos escritos. Y en ese sentido también agradecerles por tomarse, digamos, como de una forma, digamos, como muy interesante la propuesta de las jornadas y realmente, digamos, fueron 4 trabajos en los cuales sobresale como esa adecuación a la propuesta, digamos, a partir de que todos trabajaron esta cuestión de las categorías de forma central. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Saludos para todos. Hola. Gracias. Hasta luego.